Amigos de Copa Univisión, estamos muy contentos hoy de tener como invitado a un baluarte del fútbol mexicano. Lo hizo como jugador, ahora como entrenador. Señor Antonio Torres Servín, a quien le agradezco mucho, de verdad que haya aceptado la invitación de acompañarnos aquí en Copa Univisión. Un placer conocerlo finalmente y pues que nos haga el honor de poder estar aquí con nosotros. No, al contrario, un gusto, buenas tardes a todos y el placer es mío. Profe, pues obviamente que muchos lo recordamos todavía como jugador, parece que el tiempo no ha pasado, ¿no? No sé usted cómo se siente ahora como entrenador, ¿todavía siente esa adrenalina como jugador? ¿La tiene todavía en el corazón? No, fíjate que ya tiene rato que me retiré, la verdad la adrenalina sigue, como gente de fútbol me sigue la adrenalina, pero ya de este lado, en la parte de la dirección técnica, ¿no? Ahora en esta nueva etapa mía como auxiliar, pero se siente lo mismo, la misma adrenalina, las mismas ganas de competir. ¿Sabe una cosa, profe? Este programa se lo dedicamos mucho a los niños que están en desarrollo. Tenemos segmentos como Estrellas del Mañana, vamos buscando jovencitos que están empezando, muchos de ellos en escuelas como la que fue de Pumas o de Pachuca o en Santos, que fue de clubes a los que usted perteneció. Y les comentamos mucho esta pasión y este amor que le deben de tener al fútbol, incluso desde sus primeros pasos. ¿Cuál fue el caso suyo, en este caso, para poder ingresar en el fútbol cuando eres muy joven? Mira, como tú bien lo dices, primero el gusto por el fútbol, por el deporte, y después la pasión. Después la pasión, yo me acuerdo que desde muy chico me gustaba el fútbol, veía todos los partidos en aquel, no es como ahora, en aquel tiempo se veían pocos partidos de fútbol mexicano, pero salíamos a la calle, a la cascarita, a las retas, y tenía una pasión muy grande y una ilusión enorme de poder ser futbolista profesional. No, no era fácil ser jugador profesional en aquella época y ahora lo es más difícil, yo creo, ¿no? ¿O usted lo llegó a percibir de esa manera? Sí, la verdad que no es fácil. Uno cuando empieza de niño, empieza en el equipo infantil o juvenil, y entre más va subiendo, el embudo se está cortando y hay más competencia. De repente uno llega con la idea de jugar de una posición y termina uno en primera división jugando en otra. Pero cuando uno tiene las ganas, la ilusión, el sueño, pues vence todos los obstáculos. Y creo que hoy en día es igual de difícil que en otros tiempos. Creo que ahora se tiene que darle más dedicación al deporte porque está muy competitivo en el aspecto físico. Profe, ¿qué generación le toca a usted cuando logra llegar a Pumas para empezar a debutar y empezar a jugar ya a nivel quizás semiprofesional y luego profesional? ¿Cómo fue? Sí, me empecé a jugar en un equipo de la colonia y de ahí nos dijeron vamos a una escuela de fútbol que era del IMSS y de ahí empecé, allá estoy hablando por los años 80. Después formé parte de un equipo de segunda, tercera división del IMSS y de ahí me fui a probar a Pumas. Me fui a probar a Pumas, llegué ahí, me quedé. Me acuerdo que llegamos unos, seríamos a probarnos algunos 100 jugadores, 100 niños, y me quedé yo, fui el escogido, me quedé y de ahí empecé mi carrera. Digo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha pasión y el sueño nunca lo perdí. Oiga, nada más para que se dé una idea, aquellos que nos están escuchando a través de tu DN Radio, ¿quiénes estaban en esa camada cuando usted llega a Pumas? Y bueno, de los que de alguna manera destacaron más de mi camada fue Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Abraham Nava, que era un poco más grande que yo, estaba Miguel España, Luis García, Marcos Mizrahi, Roberto Medina, Alberto García Aspe, más grande que yo, José Luis Salgado, Guillermo Vázquez. Me tocó y tuve la fortuna de jugar, tener como compañero también a Manuel Negrete, a Luis Flores, a Tuca Ferretti. Como técnico teníamos a Miguel Mejía Barón y también algunos jugadores con muchas cualidades que fueron otros equipos y también lograron destacar. Entonces, había un muy buena camada, mucho compañerismo y teníamos muy impregnado lo que era la garra Puma. Bueno, para aquellos que nos están escuchando, como pueden ustedes escuchar, estamos hablando quizás de una de las épocas doradas de Pumas, ¿no? Donde pues prácticamente todos eran seleccionados nacionales, incluyéndolo usted. Sí, fíjate que en aquel entonces Pumas era base de la selección mexicana y siempre lo fue. Creo que fue una época donde Pumas, base de selección y tenía jugadores por todos los equipos del fútbol mexicano.
La verdad que hacían un gran trabajo desde fuerzas básicas, reserva especial, reserva profesional, hasta llegar al primer equipo, un equipo, un club muy, muy formativo y muy competitivo. Profe, había un trabajo para que pudieran llegar a este tipo de jugadores. ¿Fue casualidad? ¿Fue destino? ¿Qué es lo que hizo en ese momento de Pumas lo que ha sido? Porque yo creo que desde estos momentos todavía seguimos escuchando bastante de Pumas, pero no como en esa época, ¿no? Y fíjate que es curioso porque cuando, no curioso, tenían muy claro lo que querían del jugador Puma, ¿no? Lo que querían de él, tanto físicamente, futbolísticamente, y en el aspecto mental, jugadores con carácter, que no dieran un balón por perdido. Me acuerdo cuando llegué al primer equipo, y lo tengo muy presente porque es un detalle que muchos no le pueden dar importancia hoy en día, y de ahí parte lo que es la garra Puma de no bajar nunca los brazos. Me dan un pase y veo que se va la pelota y ya no corrí por ella. Y recuerdo que me dice Miguel Mejía Barón, dice, ¿por qué no fuiste por la pelota? Le dije, pues ya no la alcanzaba. No, 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 dice, aquí hay que hacer el esfuerzo de, aunque creas que está perdida, la pelota tienes que ir a buscarla, no dar balón por perdido, no darse por vencidos. Ese era eso era lo que el sello Puma en aquel tiempo, y los jugadores que buscaban con esas características. Ahí nos decían, técnicamente puedes ser el mejor, pero si no tienes esa garra, esa ambición, no puedes estar en Pumas. Ese creo que fue un sello muy importante en aquel tiempo, y te das cuenta, todos los jugadores que salieron de Pumas a nivel selección, a nivel internacional, creo que en aquella época, jugadores con esa, que costó trabajo, y jugadores de carácter, que les costó, mismo Hugo Sánchez, no le fue fácil a él llegar a Ujú. España, Luis García, Luis Flores, Manuel Negrete, y varios jugadores que hicieron historia en el fútbol, Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis García, Beto Aspe, que llegó a jugar en Argentina. Entonces, teníamos algo los jugadores que en ese tiempo estábamos en Pumas. ¿Qué es estar en un vestidor de ese tipo ahora que lo ve a la distancia del tiempo? Por supuesto que Torres Servín también, o sea, es imposible no tener el nombre de Torres Servín en las leyendas de Pumas, pero al tiempo, ¿usted cómo ve ese vestidor? Hoy, yo ahorita me lo dice y haga de cuenta que estoy viendo un salón de la fama, ¿no? Sí, fíjate que a veces cuando uno estábamos conviviendo, teníamos ese tipo de compañeros que estábamos dentro del vestidor y salíamos a entrenar, lo veíamos normal. A lo mejor no le daba la dimensión que en un tiempo, en un futuro iba a tener este equipo. Hoy veo las redes, veo muchas cosas de Pumas de antes y ahora, y afortunadamente para los que estuvimos en ese equipo campeón del 90-91, para mucha gente es de los mejores equipos que mejor ha jugado al fútbol, pero también no hay que olvidar otros equipos anteriormente, el Ujú. 81 con aquella camada de Gustavo Vargas, Enrique López Arza, mismo Tuca que después jugó con nosotros, Exacto. Jorge Paulino, Pablo Luna, grandes, Mauricio Peña en paz descanse, grandes jugadores, Manuel Manso, Caviño, Muñante, o sea, me tocó afortunadamente una de las épocas brillantes del club. No, no, es sensacional. De verdad que no puede uno dejar de emocionarse y de verdad de recordar esos tiempos y esos agarrones que había con el América, ¿no? Un América que también estaba viviendo sus mejores momentos históricos. Sí, fíjate que había una gran rivalidad. América nos había ganado dos finales anteriormente, y la del 90-91 fue muy especial porque llegamos con una desventaja, y todos pensaban que se iba a coronar América por la historia, ¿no? Pero te digo, ese equipo del 90-91, todo el plantel, desde el cuerpo técnico, directiva, todos los jugadores, queríamos una revancha, la teníamos muy clara, sabíamos que veníamos de una desventaja, pero que teníamos todo a nuestro favor para sacar ese partido adelante, y así fue muy sufrido, Ujú. muy complicado. América también en esa década había ganado algunos campeonatos seguidos, tenía muy buenos jugadores, pero nosotros, además de ser buenos jugadores, teníamos mucha hambre y mucha ilusión de trascender. No, y cómo olvidar ese gol del Tuca, ¿no? Un golazo, Adrián Chávez, ¿no? Sí, sí, todavía hasta la fecha lo pasan y uno lo ve y se le enchina la piel porque, pues, la verdad que fue en el primer tiempo
un partido muy cerrado y al final, ya la última jugada, un desborde de la América, la retrasan hacia atrás, Dales Domínguez le pega ahí más o menos un metro atrás de manchón penal en medio de la portería y la para Jorge Campos. Entonces, híjole, ahorita se platica muy tranquilo y con mucho gusto, pero No, no, qué bello es el fútbol porque creo que es un deporte que crea leyendas y creo que México ha tenido esa fortuna de tener equipos espectaculares porque también esta misma camada llega a formar parte de la selección mexicana de fútbol de esta Copa, primera Copa América donde son subcampeones y varios de los jugadores que me acaban de nombrar pues ahí estuvieron, ¿no? En el 93. y como te digo, fueron, en ese tiempo Pumas fue base de selección en el 86 y en esa Copa América del 93, después del campeonato, una gran base que tuvo la selección, tengo casi era Jorge, Ramírez Perales, Claudio, Miguel España, Luis García, Alberto García, David Patiño, un Hmm, gran sí, pero claro. fue una base junto con otros jugadores de otros equipos que hicieron un gran papel en la Copa América y muy bien dirigidos por Miguel. Y luego viene, después de los títulos, vienen cambios para usted. Tiene que dejar Pumas, pero empezar a moverse dentro del fútbol mexicano. ¿Qué tan complicado fue para usted, después de vivir esta etapa tan gloriosa, empezar a buscar en otros clubes de fútbol mexicano, como lo fue Pachuca, como lo fue Santos, en fin, varios clubes con los que tuvo la oportunidad de jugar? Sí, fíjate que no, la verdad que en Pumas te forman no solo para el fútbol, sino para que te adaptes a otros equipos, para la vida. Y no me costó trabajo, tuve muy buen paso por Pachuca, tengo muy buenos recuerdos también, que ahora Pachuca de alguna manera está haciendo el Pumas de antes, ¿no? Exacto. Empezó de cero y ahora tuve lo que ha hecho Pachuca, lo que es Pachuca, además de los campeonatos, los títulos internacionales que tiene, también ha sacado y exportado muchos jugadores de buen nivel. Después me voy a Santos, donde también estuve un año en Santos, y después me fui a la organización de Chivas, que era Chivas Tijuana, estaba en la primera A, de repente Ujú. luego me voy a Tigrillos, y ahí termina mi carrera como futbolista, pero la verdad sin ningún trabajo, me supe adaptar bien, siempre la supe pelear, no bajo nunca los brazos, me considero un guerrero y así fue mi carrera como futbolista. ¿Con qué se queda de ese joven, de ese jugador Torres Servín a lo que es hoy? ¿Qué le gustaba de ese jugador, de ese muchacho que ganaba todo y que era parte de un equipo de leyendas? Y era pues una leyenda él incluso. Sí, no, mira, la verdad, Enrique, que me quedo con ese grupo de amigos, grupo de compañeros que también me ayudaron en un momento, nos ayudaron con todo el cuerpo técnico, directivos, a nunca bajar los brazos en la vida, siempre luchar por una ilusión, tomar el fútbol como hoy se pide, ¿no? Para divertirse con responsabilidad. Y es lo que hacíamos, divertirnos con responsabilidad y día a día perfeccionar nuestras cualidades. Es lo que nos inculcaron siempre ahí y es lo que de alguna manera me ha mantenido hasta ahora dentro del fútbol, como todo en la vida, con altibajos, con derrotas, con triunfos, con campeonatos, pero siempre con una buena base y siempre con una ilusión y una ambición de no bajar los brazos. Profe, después pues como colgar los botines, ¿no? Como se dice coloquialmente, decidí ahora ser técnico y la verdad que veo sus récords y ha tenido verdaderas aventuras, ¿eh? Una aventura tremenda, es decir, usted es imbatible. Y, no, muchas gracias, Enrique. Fíjate que he sido muy afortunado porque después de que me retiro de jugador activo, me invitan luego a trabajar en parte del cuerpo técnico en Pachuca. Ahí estuve auxiliar en segunda división, ascendimos de segunda división a primera A y después tuve la fortuna de ser auxiliar del profesor Enrique Mesa en primera división. Mm. Como auxiliar y como parte del un cuerpo técnico, me tocó la fortuna de ser campeón de la Copa Sudamericana, de ser campeón de fútbol mexicano, de ir a 2 mundiales de clubes, de ganar la Interliga contra equipos de Estados Unidos, de formarme como entrenador también en Pachuca, porque mi formación como jugador fue en Pachuca,
y mi formación como entrenador, perdón, en Pumas como jugador y en Pachuca como entrenador. Después de ahí vuelvo a tomar equipos de fuerzas básicas de Pachuca, donde pasaron por mí el Guti Gutiérrez, el Chucky, Rodolfo Cota, Gerardo Rodríguez, Héctor Herrera, el Gulli, eran muy chicos, Alfonso Blanco, entonces pasaron, los tuve que ver en su proceso, como tuvieron muchos entrenadores que ver, después vuelvo al primer equipo de auxiliar de Rivarola, en primera división, luego termina mi ciclo en Pachuca, Alberto García me invita a Pumas, ahí soy auxiliar de Joaquín del Olmo, de Mario Carrillo, y luego tuve la fortuna de que me dieran el equipo, estuve torneo y medio al frente del equipo, la verdad que también te digo, buena experiencia, un torneo me fue muy bien, después el otro, como toda la vida, no me fue bien, tuve que salir, y después me voy al extranjero, a Guatemala a dirigir, fui campeón allá, luego vuelvo a México a dirigir y Ciudad Bravos de Juárez, ahora por invitación de Chima Ruiz estoy acá en la Liga de Expansión en la Jaiba Brava, de auxiliar con él, y la verdad muy afortunado, y ahí seguimos en la lucha, Enrique. No, qué sensacional. Y se oye así como que gané un título en el extranjero. O sea, ganar en Guatemala no es fácil, ¿eh? No cualquiera es campeón ahí, ¿eh? Y fíjate que cuando fui para allá, uno piensa acá en México que el fútbol de Centroamérica es fácil y no, de ninguna manera. O sea, al tiempo y las experiencias te das cuenta, tú cambias de un equipo a otro en México y te cuesta. Imagínate de un país a otro, No. culturas, otra idiosincrasia del jugador. Y el primer torneo que llegué, tuve la fortuna de ser campeón y bueno, ¿por qué es esto? Porque tuve una muy buena formación desde la base. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a salir adelante, no solamente en el fútbol, sino en la vida. Fíjese qué importante lo que comenta y se lo decimos mucho a los niños. El deporte quizás algunos no vas a ser profesional. Ya sabe que llega uno en un millón, ¿no? O quizás otra estadística, pero sí es abrumadora, ¿no? Es difícil. Eh, pero la formación del deporte como ser humano creo que es lo más importante, la herencia más fuerte que se puede sacar del deporte, ¿no? Del fútbol en sí. Sí, yo creo que sí, en el deporte, específicamente del fútbol, tú puedes formarte para la vida y también depende de la gente que tengas en tu formación. Yo estoy completamente convencido de que uno como entrenador o como formador influye mucho en los jóvenes y más ahora que el joven necesita Ujú. mucha ayuda, más argumentos que antes, pero que sí, inculcarles y convencerles de que el fútbol es un proceso que se compara con la vida y que si tú eres resiliente y logras vencer los obstáculos que te presenta el fútbol, lo vas a poder vencer en la vida. Profe, ¿hay Torres Servín que usted vea o que se asemejen un poco a lo que usted fue tan grande en la cancha como ahora en el fútbol mexicano o siente que hay un cambio y hay una ausencia de jugadores que pues tenían su posición en el medio campo y tirados a la defensa, ¿no? Sí, mira, se habla mucho de que del fútbol de antes y del fútbol de ahora. Yo creo que hoy en México hay muy buenos jugadores. Puede ser, no estoy completamente seguro, pero que se esté perdiendo un poquito la ilusión del jugar, a lo mejor con tantos medios, con tanta publicidad, con tantas redes, ya se les hace fácil o se van por la Ujú, fácil. Yo creo que hoy de repente el joven debe de sufrir un poquito más para que pueda valorar cuando llegue a primera división. ujú. No, sin duda alguna. Y es que lo hemos visto, ¿eh? Sí, hay otro tipo también de retos más extranjeros, quizás también. Y luego también hay más facilidades en mejores instalaciones y todo, ¿no? Supondría uno que sería más fácil poder llegar al profesionalismo, pero parece ser como usted lo dice, o sea, se acaba la ilusión y la lucha es más ardua, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahora con nuevas instalaciones, con lo moderno que están las instalaciones de todos los equipos, la verdad en ese sentido estamos muy a la par de clubes de Europa. La verdad, la mayoría de los clubes en México tienen unas canchas muy buenas, Ujú. estadios muy buenos, sus vestidores no es lo mismo que antes. Volvemos a lo mismo. No digo que sea mejor lo de antes o peor o mejor lo de hoy, Pero es pero que sí es. era aspiracional. Nosotros en Pumas entrenábamos en la cancha 5, que no era una cancha de pasto. Y nuestra ilusión era entrenar en la cancha 2, que era una cancha de pastito así
bien bonita, no como las de hoy que está mucho mejor que como la que teníamos. Yo en los estadios da mucho mejor mantenimiento. Antes tenías que ganar el derecho a jugar en una cancha empastada, de reserva profesional a primer equipo. Te tenías que ganar los uniformes. Tenías un uniforme nuevo, tenías que estar en primera división, porque a la reserva Así profesional es. daban los uniformes del primer equipo. Hoy está bien, todo es más fácil, los jóvenes de ahora consiguen cosas más rápido. Hoy entran a un club, les dan su desayuno, su comida, Ujú. instalaciones, gimnasio, todo lo moderno. Yo creo que con todo esto que tienen se debería de sacar mejores jugadores y a veces nos cuesta estar sacando jugadores en México. Profe, ¿qué viene para usted? Ahora está en la Jaiba, quiere volver a Primera División. ¿Cuáles son sus planes? Porque tiene el nombre y el palmarés para hacerlo. Sí, fíjate, Enrique, ahorita mi mente está puesta en colaborar con el equipo, en brindarme al 100% a Chima, que me brindó la confianza de venir a ayudar, me tuvo la confianza. Ujú. El fútbol en México y más para los técnicos está muy cerrado, pero hoy mi mente está en la semifinal que vamos a tener este domingo y el siguiente contra Mineros. Seguir poniendo mi granito de arena para que el proyecto de Jaya ahora se consolide, apoyar a Chima en este proyecto y que el equipo logre el sueño de ser campeón desde mi parte ahorita. Es lo que tengo, es lo que pasa por mi mente ahorita. La ilusión que tengo de volver a ser campeón, ayudando aquí a Chima y al equipo de Tampico Madero. Profe, yo creo que también ahí los medios de comunicación tenemos que empezar a trabajar más en cubrir este fútbol, donde hay unos jugadores extraordinarios y se dan unos partidazos también, ¿eh? Y la verdad que a veces no se le está dando mucha difusión a la Liga de Expansión, pero aquí hay muy buenos jugadores en Liga de Expansión que no se les da el mérito, no los ven por el tema del ascenso y descenso, pero no solamente en Liga de Expansión, yo creo que en Segunda División, en México, en el amateur, hay buenos jugadores. Yo creo que hay que trabajar con ellos, tener buen ojo para reclutarlos y trabajar. No hay otra más que trabajar, profesionales día a día su técnica, el aspecto físico, el aspecto mental, que es muy importante. Profe, por último, para no quitarle más tiempo, porque sé que tiene que regresar a concentración, ¿cuál es el consejo que le da Antonio Torres Servín a los jóvenes de hoy, aquellos que tienen el sueño de ser futbolistas, aquellos que son futbolistas, pero que quizás les falta algo para llegar a ese profesionalismo? ¿Cuál sería la clave? No, pues la clave es la ambición, la pasión y que quieran llegar a ser futbolistas por un sueño, por una ilusión, que se dejen de lado todos los beneficios que te da el fútbol profesional y más hoy en día. Que ellos luchen por un sueño porque a veces el llegar a primera división no es fácil y el que lo llega debe de valorarlo mucho y que ellos sepan que fue por una ilusión. Ya lo demás, el dinero, los carros, todo lo demás que no se ven, que no lo ven los jóvenes, eh, Ujú. viene solito con el esfuerzo, con el sueño, con la ilusión. Que no pierdan la ilusión y que el fútbol es para divertirse con responsabilidad ya en etapas de profesional. Ese es el consejo que yo les daría. Profesor, la verdad que muy agradecido, y le quiero desear pues mucho éxito en todo lo que vaya a estar emprendiendo. Vamos a ser seguramente testigos de más triunfos, de más títulos y más logros personales. Ojalá que así sea. Y la verdad que nosotros muy agradecidos de que haya estado aquí en Copa Univisión y que ojalá no sea la última vez. No, al contrario, Enrique, te agradezco la entrevista, tu tiempo y aquí estoy a la orden para cuando quieran. Muy agradecido. Muy agradecido. Él es Antonio Torres Servín, una verdadera leyenda, una leyenda, de verdad, le digo, del fútbol mexicano y del fútbol internacional. La verdad que muchas gracias. Seguimos con más en tu DN Radio. Gracias al profesor Antonio Torres Servín. Muchas gracias.